Shabbat shalom a todos. ¿Cómo estamos? No creo que después de ese viajecito que me tomé no hayan tenido suficiente tiempo para hablar del prójimo. Ok, vamos a hacer esto algo breve y corto. Bienvenido, mi hermano. Igual te bendiga. Estamos contentos de que estés aquí, ¿no? Súper contentos, de verdad. Gracias. Dago es el único que no está contento, pero ahorita arreglamos cuentas. No se preocupe. Ok. Capítulo 14 del libro de Romanos. Como dije, estamos en la carta a los romanos. Y pues sí, no, está en inglés y en español. Esa está solo en inglés, pero te la voy a tener una en español, primo. No te queda bien que te Está mal. That's mine. Here, let me have, you can have this one. This both thing, well, this is fine. Ok. Aparte del capítulo 6, el capítulo 6, que es uno de los capítulos más controversiales del libro de la carta a los romanos, el capítulo 14 tiene también sus versículos que son algo controversiales para muchas personas cuando no lo tomamos dentro del contexto y dentro de lo que la escritura establece, dentro de lo que la palabra establece. Entonces, Jackson, me hace el favor de leer del versículo 1 en adelante, por favor. Capítulo 14 de Romanos. Olvidemos, para tomar lo que estábamos hablando del capítulo 13, ¿verdad? Dice en el capítulo 13, estaba diciendo Pablo que toda autoridad es dada por Dios. Y es un versículo que se utilizan bastante dentro de la iglesia, toda autoridad es dada por Dios, pero en sí, ¿de qué autoridad estaba hablando Pablo? De la autoridad de la iglesia, de la autoridad de... Entonces digo yo, en el capítulo 13 que leímos la semana pasada, el libro de Romanos, Pablo habla que toda autoridad es dada por Dios. Porque es necesario entender, uno siempre tomar en contexto lo que uno lee anteriormente, porque así uno no va a sacar, porque Pablo lleva un tema y desde que comenzó trae un tema y hasta que termina el hombre sigue con el mismo tema. Entonces, en el capítulo 13 Pablo dijo que toda persona, dice, sométase a las autoridades superiores, ¿verdad? Esos son versículos utilizados vagamente, especialmente dentro de las iglesias, y también las personas dicen a otra persona, no, usted tiene que someterse a la ley porque la ley está ahí para su bien y el cual no se discute. Pero aquí Pablo no está hablando nunca de algo secular, ni está hablando de la autoridad de la iglesia como la iglesia católica o la iglesia cristiana o la iglesia, cualquier iglesia. Aquí no está hablando de iglesia. Aquí Pablo, estamos hablando de un tema específico. Pablo está hablando de que todo varón se debe someter ¿a qué? A la escritura, a la autoridad dada por la escritura. Obviamente tenemos una situación hoy en día. Vamos a suponer, las leyes seculares no hay ningún problema en que haya un matrimonio gay. Es más, no hay ningún problema en que dos hombres adopten a un hijo y le enseñen al hijo que ellos son el papá y la mamá de ese niño. ¿Usted cree que dentro de la autoridad dada por Dios, Dios está diciendo que ustedes deben de obedecer eso? No. Completamente contrario a lo que su palabra establece. Entonces sabemos que no está hablando de eso, pero muchas personas dicen eso es lo que Dios está hablando, entonces uno tiene que someterse a lo que lo secular diga. No funciona así. No es que uno tenga algo en contra de una situación así, simple y sencillamente hay que entender que hay cosas que no son correctas y no importa cómo el hombre las quiera ver, no son correctas. ¿Cuál es el problema con el hombre? El hombre que no quiere aceptar que Dios existe es porque él dice, yo voy a ser la autoridad en mi vida, yo decido qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. ¿Qué pasa cuando una persona dice yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo?
Para mí lo que es bueno y lo que es malo para mí no necesariamente sea algo conveniente para todos ustedes. Dijo un varón, bueno, le preguntó un varón a otro, le pregunta, bueno, ¿y por qué yo no puedo guiar mi vida por lo que yo digo? Dijo, entonces le preguntó, ¿cómo defines tú entonces qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? La otra persona dijo, no, le dice, yo decido qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Y tú crees que así debe ser la vida? Sí, le dice. Ok, le dice, bueno, yo ahorita tomé la decisión de tomar una pistola, volarte en la cabeza y ya estuvo. Entonces, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, yo considero que en mi vida eso es lo que es correcto. No, pero es que ahora sí hay moralidad. O sea, ahora sí entra la moralidad. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no queremos guiar nuestras vidas por lo que Dios dice o por lo que Jehová establece? Solo tenemos otra solución, que es establecernos por lo que nosotros mismos digamos. Muchas veces lo que nosotros mismos decimos no necesariamente va a ser algo que tenga que ver con la conveniencia de cada uno de nosotros afuera. O sea, lo que yo piense que es correcto no necesariamente va a ser lo correcto para cualquiera de ustedes. Estamos en la misma página. Lo que vos pensás que es bueno tal vez no sea bueno para mí, pero cuando establecemos que Jehová establece lo que es bueno, eso es bueno para todos. Ahí no hay pérdida. Entonces Jehová dice, toda autoridad, Pablo dice, toda autoridad viene de Jehová. Pero ¿de qué autoridad está hablando? De la autoridad que trae la propia palabra, lo que establece la propia palabra. Y cuando dejamos que sea la palabra la que establezca esa autoridad en nuestras vidas, la Torah a mí me enseña a amar a mi prójimo. Por lo tanto, yo voy a ver de qué forma yo puedo hacerlo mejor para aquel que está fuera de mí. Sin importar quién es, sin importar cuál sea la razón, sin importar si me cae bien, sin importar si me cae mal. Porque nosotros como humanos hacemos favores conforme. Si una persona me cae bien, lo voy a tratar de una forma. Si una persona no me cae muy bien, voy a tener otra forma diferente para tratarlo. Pero Jehová es parejo. Él dice, ok, vamos a tener un solo nivel para tratarnos. Pero ahora aquí Pablo, después de que estableció esto, de la autoridad que establece la Escritura, viene y dice unos versículos que son un poco, si no son tomados dentro del contexto de la Escritura, cualquiera los puede sacar de contexto. Entonces, por favor, hermano, dice, del versículo 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Al que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4 dice, Ok, antes de que entremos al versículo 4, eso se escucha como normal, ¿va? Porque dice, no hay ningún problema en lo que acabamos de leer, ¿cierto? Vamos a leerlo un poquito más a profundidad. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea que aquí estamos hablando de ¿qué? Opiniones. Opiniones no son mandamientos. Opiniones es lo que yo pienso versus lo que cualquiera de ustedes piensa. Entonces, estamos, ¿sí ven lo que estamos hablando? O sea, el tema aquí estamos hablando de ¿qué? Opiniones. Pablo es un individuo inteligente. Estamos hablando de un rabino sabio. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Cuando está hablando aquí de comer de todo, ¿de qué puede estar hablando Pablo aquí? Que esto es importante. aún lo que sea. Cualquier persona, muchas personas cuando leen comer de todo, asumen que comer de todo es, o sea, chicharrón, camarón, lo que caiga, lo que venga al plato, con tal de que esté frito o esté bien cocido, se va, ¿cierto? Pero tenemos un problema con esto aquí. Si un hombre cree que él puede comer de todo, o sea que ese hombre lo que está diciendo, lo que Pablo le está diciendo es, si vos crees que puedes comer de todo, pero otros no quieren comer eso,
Pablo está diciendo que Levíticos 11 es algo que se hace si uno lo quiere hacer. Ah. Si uno no lo quiere hacer, Aquel que estaba escuchando, bueno, dice que todo, pero hay unas culebras con veneno que lo bajan más, o una No. rana envenenada que con veneno. correcto, pero aquí ahora vamos a tomar el contexto de todo lo que está diciendo Pablo. Pablo nunca está hablando de todo como algo fuera de lo que ya está establecido en Levíticos 11. ¿Cuál es la situación en la mentalidad? Es más, en la mentalidad de las personas del siglo I, para empezar, miren, algo que la mayoría de nosotros no comprende esto, digamos en el año 1600, 1400, 1500, comerse una langosta era un asco. Hoy, del 1800 en adelante, se convirtió en un platillo, lo que se llaman, son platillos, ¿cómo se dice? No. Cualquiera que Es tampoco- exóticos. Son comidas exóticas. ¿Sabe qué significa una comida exótica? O sea, algo que es prohibido. Pero que, porque es prohibido, le vamos a dar un poquito más de valor para que aquel que se la quiera comer. O sea, aparte que es prohibido y que es algo que no te va a hacer bien para ti, le vamos a subir el impuesto y lo vamos a hacer como algo separado. Entonces, en la era, estamos hablando en el siglo I, cuando Pablo está escribiendo esto, en ningún momento en la mente de Pablo había entrado algo fuera de Levíticos 11. ¿Me está entendiendo? Porque él está hablando a la gente que Porque él está hablando. saben de lo que él está hablando. Recuérdense que como dijo en el capítulo 7, yo hablo aquí con personas que conocen la Torah, que conocen la ley de Dios. Estoy hablando con personas que conocen la ley de Dios. O sea, aquí no está hablando con cualquier, como dice, con el hermanito casual que cuando no tiene nada que hacer va a ir a la iglesia. No está hablando con ese, aquí está hablando con aquel que realmente conoce lo que la palabra establece. Entonces dice, una persona cree que puede comer de todo. Otro que es débil solo come legumbres. ¿Cuál es el tema en sí del capítulo 14 aquí de Pablo? Un poco difícil de mirarlo así a la ligera. Dice, el que come, dice, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque para Elohim, o sea, Elohim lo ha recibido tanto al que come como al que no come. ¿Cuál es el tema aquí? Pienso que porque unos comían legumbres y los otros unos no comían legumbres, sino que comían lo que estaba establecido juntos con. Parte sí, pero estábamos hablando de ayuno. Ayuno. Hoy en día, ¿cuántas personas han sido juzgadas cuando iban a la iglesia por sus superiores o por las personas que están dentro de la iglesia? Y que si usted no ayuna, usted no es una persona espiritual. Y la otra que ayuna más que usted dice, bueno, yo estoy en un nivel un poquito más alto porque yo ayuno más, entonces por lo tanto yo estoy mejor que usted. Este es el tema. Este es el tema que está trayendo Pablo. El tema de Pablo aquí en Romanos 14 está hablando específicamente del ayuno. La persona que cree que porque ayuna es más que la que no ayuna, y el que no ayuna juzga al que ayuna, y está hablando de legumbres, está hablando de ayunos de legumbres, ayunos de diferentes formas de ayunar, ¿verdad? Entonces dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Jehová para hacerle estar firme. O sea, ¿por qué juzgas de la forma en que una persona ayuna o no ayuna? Ese no debe ser tu problema. Tu problema debe ser ¿qué? ¿Cuál debería ser? Por eso dice él, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Obviamente este problema en el tiempo de Pablo era un problema algo serio, y lo vamos a comprobar cuando Yeshua está hablando con los fariseos. Los fariseos le dijeron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no ayunan?
Le hicieron la pregunta a él en el tiempo de Jesús, le hacen la pregunta, ¿por qué tus discípulos andan contigo? ¿Por qué ellos no ayunan igual que nosotros? ¿Cierto o no es cierto? O sea que el ayuno no era cualquier cosa, era algo tomado muy en serio. ¿Entendés? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué fue la respuesta de Yeshua? Mientras esté el novio, le dice, debe los invitados estar ahora dice, pero va a venir el tiempo cuando también tenga que ayunar. O sea que el ayuno siempre sí fue un tema. Pero que resulta aquí en el tiempo que Pablo está tratando esto, no solo era como el día de los fariseos, era un poquito más complicado que eso, porque ya estábamos hablando de personas creyentes dentro de la Torah, juzgándose por quién ayuna más. Porque los que ayunaban se creían más espirituales. Exactamente, por eso él viene a decir, recibir al débil en la fe. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? El que no conoce de la Torah. ¿Dago? ¿Quién sería el débil en la fe? De acuerdo Débil a tu en la fe. entendimiento? Los que no conocen, los que vienen empezando. No, ¿quién sería un débil en la fe? De acuerdo a lo que vos, o sea, ¿cómo? De acuerdo a los que débil en la fe. Ujú. Bueno, los que no conocen la palabra. Ok, exacto, exactamente eso es débil en la fe, justamente. Porque la fe es que creer en la palabra. Entonces el que no cree en la palabra es débil en la fe. Entonces, obviamente, que aquí estamos hablando que Pablo le está diciendo, recibid al débil en la fe, o sea, el que no conoce mucho de la Torah, ¿verdad? Le está diciendo, pero no para contender sobre opiniones. Aquí no está hablando de qué, de los mandamientos, aquí está hablando de, ¿por qué le dice sobre opiniones? Porque uno opina una cosa. Otros opinan otra. Ok, ¿dónde está si alguien me puede leer en qué parte de la Torah, en qué parte de la Escritura está el mandamiento de que uno tiene que ayunar? No hay un mandamiento, por lo tanto es una ¿qué? Opinión. O sea, si usted quiere ofrecer un ayuno, usted lo hace. Si usted no ofrece un ayuno, no está ni en pecado ni en culpabilidad. Si yo ni en desobediencia. Si yo ofrezco un ayuno, no quiere decir que porque yo ofrecí un ayuno, ahora yo tengo que forzosamente decirle a ustedes, no, también ustedes tienen que ayunar, porque yo ayuné, ahora ustedes también tienen que ayunar. ¿Tiene lógica esto? ¿Tiene lógica? No, más que todo yo creo que se basan cuando Jesús dice de que este género no está, pero yo creo que ese es otro tema. No es mentira, ese es otro tema aparte, porque ¿quién es el que necesita ayunar para que salga en ese caso? Dice, esto no sale sino solo con ayuno, pero, o sea, ¿quién es el que tiene que ayunar para que salga? ¿Y cuál es el problema? Si ven, ellos estaban haciendo la palabra hinder, que estaban siendo estorbados por una razón. Estamos hablando de los discípulos, estaban siendo estorbados por algo. Entonces Yeshua les está diciendo, bueno, ustedes no pudieron hacer esto porque hay algo dentro de ustedes que todavía no ha sido corregido, y la única forma, porque el ayuno solo sirve para una sola cosa. El ayuno no es para que si yo tengo una petición y yo quiero asegurarme que esa petición se me dé, voy y pego mi hambriada, entonces después de pegar la hambriada, ahora yo estoy seguro que se me va a dar. Eso no es, pero así es como la mayoría de personas miran el ayuno. El ayuno tiene, o para obtener poder, como si fuera una sobrecarga, ¿me entendés? No. El ayuno solo tiene un solo propósito dentro de la Escritura, y es quebrantar la carne. Cuando Yeshua ayunó, ¿cómo estaba? ¿Qué dijo que estaba? Débil. O sea, ¿sí me entendés? Básicamente Yeshua estaba alucinando. Cuando una persona ya empieza a dejar de comer por un bastante periodo de tiempo, el cuerpo se desintoxica. Lo primero que pasa es eso, se desintoxica, pero al desintoxicarse va a tener un problema y va a empezar a alucinar. Queda débil. Entonces el ayuno solo tiene un solo propósito, es quebrantar el cuerpo para que el espíritu tenga, o sea, para que nuestro espíritu tenga más dominio de nosotros, del cuerpo de nosotros. Comprendemos lo mismo que pasó con Moshe, 2 veces, 40 días, 40 noches. La primera vez
bajó normal. La segunda vez, ¿qué pasó? Su rostro brillaba como si fuera un bombillo, como si fuera luz. La primera vez no brilló, pero la segunda vez sí brilló. Claro, porque ya venía lleno del ruaj. Tuvo exactamente 2 veces. Yeshua solo fue una sola vez. Con eso fue más que suficiente. Entonces, ¿qué resulta? Siempre el tema del ayuno tiene que ver con el quebrantamiento del cuerpo. No hay otra cosa más. Un demonio no va a salir corriendo porque vos estás ayunando. Ahora, uno necesita el ayuno para quebrantar su propio ego, para quebrantar lo que sea que uno tiene adentro, para realmente entender lo que realmente es la humildad. Yo me imagino para realmente entender lo que es la humildad. Porque si vos venís y le vas a decir a un demonio, andate de ahí. ¿Qué pasó con los jóvenes, con los 7? Ustedes saben el libro de los Hechos, ¿verdad? 7 fueron y en el nombre de ¿qué? En el nombre de Yeshua le dijeron a un hombre endemoniado, un solo hombre endemoniado contra 7 que fueron y le dijeron que tenía que salir en el nombre de Yeshua. ¿Qué le dijeron los demonios? Bueno, a Pablo conocemos, dice. A Yeshua también conocemos, pero ¿y ustedes? Y un solo hombre, oíme bien, sacó, ¿estoy mintiendo yo? Un solo hombre tomó a estas 7 personas y los sacó desnudos. Cada quien salió corriendo por su lado. Un solo hombre. Porque hay personas que creen que le van a venir y le van a decir a un demonio, en el nombre de Jesús te digo que salgas. O sea, Sale corriendo, más No, bien. ¿cómo que sale eso también? No, y ya. hay que tener... no, acuérdense lo mismo. Oiga bien, la discusión que tenían, para empezar, la discusión que había entre las personas que estaban allá abajo con el padre que tenía al hijo endemoniado, que Yeshua fue al monte cuando bajó con Pedro, con Santiago y con Juan, vino de la transfiguración, cuando él baja abajo, perdón, no que va a bajar arriba, cuando él baja, ¿qué se encuentra? Se encuentra ellos discutiendo. ¿Qué le dijeron las personas? Bueno, venimos a tus discípulos, le trajimos a este hombre que está así, les pedimos que lo sacara. Ellos intentaron hacerlo, pero no pasó nada. ¿Qué le dijo Yeshua a sus discípulos? Ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar yo aquí con ustedes? El ayuno tiene ese propósito y siempre va a causar una situación. Entonces en el tiempo de Pablo no era diferente. Mismo problema. El que ayuna más se cree más que el otro. Continúa, versículo 5. Continúa, por favor. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ok. Ahí mismo está ahora. Ahora, ¿qué situación? Dime bien, voy a leer esos versículos otra vez. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, dice, lo hace para Jehová. Y el que no hace caso del día, para Jehová no lo hace. Todo el mundo se detiene y dice, ve hermano, no necesitamos guardar Shabbat, porque aquí Pablo está diciendo claramente que para unos, o sea, cada quien escoge el día que quiera. ¿Es eso lo que está? ¿Ese es el tema de Pablo? Obviamente que no. ¿Cómo sé yo que ese no es el tema de Pablo? ¿Cómo yo puedo tomar esa decisión? Simple y sencillamente voy a ver el contexto. Mire, primero comenzó hablando de comida, y en el mismo versículo 6, a la mitad del versículo, donde dice que cada hombre
haga del día como lo que él quiera, continúa, o sea que está dentro del mismo versículo, que dice, el que come, o sea que el tema aquí no es Shabbat, el tema es la persona que presenta un día para hacerlo, para ayunar, presente el día que usted quiera, hermanito. Si usted quiere presentar todos los días, la misma cosa da, siempre y cuando usted esté, ¿qué? Seguro en su propia mente lo que usted va a hacer. Si usted no lo va a presentar, no se preocupe, para Jehová usted está comiendo también. Por eso él continúa y agrega, pero el que come, para Jehová lo hace. El que no come, para Jehová lo hace también. O sea, el que ayuna, para Jehová ayuna. Y el que no ayuna, ahorita nosotros vamos a comer. ¿A quién le vamos a dar gracias por nuestra comida? Jehová de los cielos. Si vemos, si nosotros simplemente leemos el contexto de lo que leemos. O sea que eso que dicen los cristianos que nosotros tenemos que podemos ayudar por otra persona, ¿ese es falso entonces? Falso. ¿Verdad que es muy falso? ¿Cómo voy a ayunar yo por usted, hermano? ¿Puedes ayunar vos por mí, verdad? Sinceramente que no. Tiene razón, hermano. Cada día tiene que. Sí, no, hay personas que dicen vamos a ayunar por... Sí, para sacar esa fragilidad. Mire, dice, y el que no come, para Jehová no come, y da gracias a Jehová. Pero ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, hasta hay un canto, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos de Jehová. Ese es un canto bien bonito que dice así. Ahora dice, porque Mashiach, porque Cristo, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser amo, para ser Adón, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Porque escrito está, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Jehová, a Elohim. Este es Isaías 45:23. De manera, dice, que cada uno de nosotros dará a Jehová, dará a Elohim cuenta de sí. Continúa. Así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en Yeshua HaMashiach que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Oigan, son palabras que cualquiera de puro pique se va. O sea que lo que yo decido que es inmundo, eso es inmundo. Es complicado. No es fácil para todo el mundo. Es que Pablo es facilito de entender. Un momentito, si yo lo entiendo así, o sea que yo estoy diciendo que Jehová es mentiroso porque Jehová me está diciendo en la Torah que Él decide que es inmundo y que no es inmundo. Pero si soy yo el que decido, entonces no necesito que Dios decida por mí. Pero mire el contexto. Pero si por su causa de la comida, ¿de qué está hablando otra vez? ¿De qué está hablando aquí Pablo siempre? El ayuno, no ha cambiado su tema, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas, oiga bien, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió. ¿Saben cuántos hermanos toman este versículo para decir, hermano, si deje de comer para que su hermano no caiga? Esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de, ya déjense de tonterías, dejen de estar peleando o dejen de estar discutiendo que porque usted ayuna más que el otro, ahora usted merece un mejor lugar que aquel. No sea pues, dice, vituperado vuestro bien, dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida. ¿Qué es el tema desde el principio del 14? Comida y bebida, sino justicia. ¿Qué es justicia? Su Torah, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es la Torah. Porque el que en esto sirve
a Mashiach, a Cristo, agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. El que sirve a Jehová por su Torah, sirve a Mashiach y todo el mundo va a estar bien. ¿Por qué? Porque todos los que practicamos Torah, amamos al prójimo, vamos a vivir de acuerdo a lo que Jehová quiere que vivamos, vamos a estar tranquilos. Sencillo. Así que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Elohim por causa de la comida. Lo vuelve a repetir. Bueno, la mayoría de personas cuando lee esto por causa de la comida, o sea, está hablando de que usted puede comer lo que usted quiera. Eso me dijo mi hermano. Que usted puede comer lo que usted quiera. Esto no es lo que él está hablando aquí. Él está hablando de que el ayuno no tiene que ser una causa de división entre el pueblo, simplemente porque un hermanito decide ayunar más que el otro. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en la iglesia? Ya no era, si un hermanito iba a ayunar, ya se paraba enfrente a forzar a que el rey, y ahora después, bueno, este ayuno, este domingo es ayuno forzado para todos. A las 5 en punto nos miramos todos aquí en el local y el que no viene no quiere a Dios, no ama a Dios. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo verdad? Es cierto. Es verdad. O sea que ya no era si usted lo quería ofrecer o no, ya era de que Eso lo pasamos nosotros. hay que hacerlo. Eso lo pasamos nosotros. Entonces dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Elohim. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, ¿sigue con qué? La comida. Pero el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Estas son palabras que el que no entiende es un poquito complicado. ¿Qué es fe? Creer la Torah, la escritura. Entonces dice, el que come con fe, ¿cómo es que va a comer con fe? Conforme a lo que la escritura establece que puede comer. ¿Está viendo que es un lenguaje, interesante? Pero dice que es duro. Es duro entenderlo, porque él dice, pero el que duda de lo que come, o sea, que no entiende la Torah, no sabe qué es lo que tiene que comer, dice, es condenado, porque no lo hace con fe, o sea, no está comiendo de acuerdo a lo que la palabra establece. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, porque todo lo que no proviene de aquí, mis hermanitos, es que, y la comprobación de eso aquí está, con esto termino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Algo tan sencillo. Mira lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que aquí Pablo está claro, dice, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de esta palabra, esto es fe. Esto es lo que Pablo está hablando como fe. Entonces el que come conforme a la fe, ¿cómo está comiendo? Conforme a la palabra. Hacerlo, pues. Conforme a la palabra. Decimos, Sí, primera de Juan 3:4. No crea que es fácil a veces entender esos versículos así, porque cualquiera se puede encerrar y puede decir que aquí Pablo está diciendo que no, Pablo no tiene autoridad. Acuérdense, Pablo es simple y sencillamente otro hombre más. Ningún hombre tiene autoridad de ¿qué? De agregar o quitar a esta misma palabra que tenemos aquí. Ni Yeshua, ya ven lo que le estoy diciendo, ni Yeshua puede agregar, ni Jesús pues puede agregar o quitar a esta palabra que está aquí. ¿Por qué? Porque él mismo fue el que la dio. Si él se retira de ella, él mismo se hace llamar ¿qué? Mentiroso. Dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, su palabra permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, si tenemos una palabra que no cambia, tenemos a un Dios que siempre es el mismo,
Él no se echa atrás en su palabra. Y es lo que Pablo está diciendo. Todo el que no practica las cosas de acuerdo a la fe, a lo que es la palabra, está pecando, está fuera del pecado. Así de que no invente, no venga a inventar mandamientos nuevos. Pablo no puede inventar mandamientos, él no puede decir algo. Pablo no puede decir, usted decide qué es lo que es inmundo y qué es lo que no es inmundo. Aquí Pablo está hablando de un tema específico. Y la gente dice que él está haciendo, que eso es lo que va a hacer la gente, es un falso profeta. Y el tema de Pablo, para entender lo que es de la inmundicia que Pablo está hablando, en el tiempo de Pablo, y este fue el mismo problema que se encontró Yeshua con los fariseos. ¿Qué pasó cuando los apóstoles, los seguidores, los discípulos de Yeshua, tomaron pan sin lavarse las manos? ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Por qué comen tus discípulos pan con manos inmundas? O sea, si no te lavas las manos de acuerdo al rito, todo lo que tú tocas está inmundo. ¿De dónde viene ese mandamiento? De hombre. Lo mismo está pasando Pablo. Las personas están diciendo, bueno, la comida del mercado está inmunda porque fue ofrecida a Meca o a saber a quién. Estamos hablando de los dioses que las personas, porque en el tiempo de ellos también habían mercados, igual que nosotros en los tiempos de hoy, donde iba una persona y podía cambiar por carnes. Entonces, la carne de cabro ya es limpia. Solo porque alguien más diga que la vendió, cuando él sacrificó al cabro, lo hizo. Si él dijo, tú no participaste de eso y están vendiendo la carne, pues comprar tu carne, ahora, comerla de acuerdo a lo que la palabra lo establece, eso está limpio. Eso no tiene absolutamente nada que ver contigo, mientras tú no hayas participado de el sacrificio. Todas las cosas que nosotros vamos a comprar a la Foster, ¿sabemos de dónde vienen? No. ¿Sabemos viendo a quién sacrificaron la carne de res que nosotros no estamos comiendo? Pero Jehová dice que la carne de res es limpia para comer. Simple y sencillamente lo de gracias a él, mi carne ya está limpia. Él ya me declaró aquí que yo me la puedo comer. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso funciona así. Lo mismo estaba pasando en el tiempo de Pablo, pero hay muchas personas que decían, pero es que esa carne es inmunda o esto es inmunda. Él continúa después hablando de eso. Capítulo 15 empieza a hablar de los sacrificios en Corintios. Sacrificios a ídolos y que esto y que lo otro. Bueno, dice, los ídolos no existen, pero si por el cargo de conciencia y por el que está haciendo las cosas, si tú sabes que la persona lo está haciendo para sacrificar a alguien, no participes de eso. No por tú, sino por el cargo de conciencia de la persona que lo está haciendo, porque los ídolos no existen. Entonces, esto es importante. Este capítulo, la verdad que necesitaba más tiempo el que le estoy ofreciendo ahorita, pero quiero que tomemos un poquito de tiempo para comer. Y eso es lo que usan los sí. Sí, dentro del ámbito, dentro de la religiosidad, se utiliza bastante esto para establecer de que cualquiera puede dedicar cualquier día al Señor. Y si usted piensa que es algo es inmundo, si usted cree que es inmundo, si no cree que es inmundo, no es inmundo. O sea que ya no es Dios el que decide, ya no es Jehová quien decide qué es lo que es inmundo y qué es lo que no es inmundo, sino que ahora usted decide. ¿Cree usted que Pablo le va a estar enseñando esa doctrina? Entonces sería un ¿qué? Falso profeta. Pero cuando nosotros sacamos y miramos las cosas dentro de su contexto, si vemos desde que comenzó con ¿qué? Comida. ¿Con qué terminó? El hombre está hablando de ayuno, está hablando de un tema específico, nunca de lo que la persona cree que se está hablando de eso. Vamos a dar gracias y bendito eres tú, Jehová, nuestro Rey del universo, Padre amado, tú que nos bendices y nos santificas a través de tu palabra, Padre bendito. Gracias por tu santo, gracias por tu palabra, bendito. Sabemos que tú eres, Padre bendito, el que nos enseña tu verdad y el que nos guía y el que nos permite, Padre, conocer tu palabra para poder caminar conforme a ella, Padre bendito. Tú eres el que establece lo que es pecado y lo que no es pecado, Padre bendito. Y no nos has dado autoridad a nosotros para que cambiemos lo que tú ya estableciste, Padre. Por el contrario, Padre,
Danos la oportunidad, el privilegio de poder seguirte para obedecer tu palabra, Padre, para vivir conforme a lo que tú has establecido, para que nos apeguemos a tu perfecta voluntad que ya está escrita en tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das, Padre, de poder estar aquí como familia unidos ante ti, Padre bendito. Gracias por traernos a nuestro primo, Padre bendito, a nuestro hermano Chino, Padre amado. Te damos gracias por él, porque tú eres el que nos le has permitido, Padre, estar en este lugar aquí con nosotros, de poder llegar a esta isla, el cual tú nos has traído para ser bendecidos en ella, Padre bendito. Gracias por esa bendición que nos regalas y por este tiempo que nos permites, Padre amado. Gracias por la vida de mi madre que está aquí presente, Padre bendito. Yo sé que tú la guardas y tú la tienes aquí, Padre bendito. Por mis hijos, por el resto de mi familia que está aquí, Padre, por Rafael, por su esposa, por todos nosotros, Padre, por Dago. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Gracias, Padre amado. Por nuestra hermana Yadira, por su hijo, Padre bendito. Por Jackson. Guárdanos y cúbrenos a cada uno de nosotros, Padre bendito, que podamos caminar siempre conforme a tu voluntad. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, Padre amado, tú que nos bendices y nos das pan de la tierra para comer. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, tú que nos bendices y nos das el fruto de la vid para beber, Padre amado. En tu nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shabbat Shalom a todos y a comerciales. Pero que la de Chichini le gusta de Bueno, recitamos pues esto. ya viene de allá. Es lo que le iba a decir, yo venía hackeado en la paliada, digo yo. Quiere comer que el ¿Qué toque, más lo recitamos hoy? Sí, toque Popeye. cuando comenzaba. Sí, hermana, yo lo recité. ¿Estás cansado que le después? Si no, ni se dio cuenta que lo recité. Bueno, porque yo